El nombre de George Strait es sinónimo de realeza de la música country, un hombre cuya voz suave y éxitos intemporales le han granjeado décadas de adoración y respeto. Conocido como el rey del country, Strait ha sido célebre no solo por su talento musical, sino también por su aparentemente sólida vida personal, pero bajo esa pulida imagen pública se esconde un capítulo impactante que muchos fans no esperaban, un divorcio repentino y dramático que sorprendió al mundo de la música country. ¿Qué pudo llevar a la esposa de una figura tan querida a solicitar el divorcio de forma tan abrupta? ¿Fue una traición secreta, un conflicto oculto o algo mucho más complicado de lo que nadie imaginaba? George Strait redefinió la música country tradicional sin salir nunca de Texas. Cuando se piensa en la realeza de la música country, hay un nombre que destaca sobre los demás, George Strait. Con una voz tan suave como el whisky y una presencia tan firme como las llanuras de Texas, Strait se convirtió en algo más que una estrella del country. Se convirtió en la encarnación misma del alma del género. Nacido el 18 de mayo de 1952 en Potet, Texas, y criado en la pequeña localidad de Pearsall, George Harvey Strait creció lejos del glamour de Nashville y de los focos de la fama. Sus primeros años de vida se basaron en la sencillez, el trabajo duro y la belleza agreste de la Texas rural. Su padre, profesor de matemáticas y ganadero, le inculcó los valores de la disciplina y la humildad, dos rasgos que definirían a Strait a lo largo de su vida y su carrera. La trayectoria musical de Strait no comenzó en estudios ni en grandes escenarios, sino durante sus años de instituto, cuando empezó a tocar en una banda de rock de garaje. Sin embargo, no fue hasta que se alistó en la U. No fue hasta que se alistó en el ejército y fue destinado a Hawái cuando encontró su verdadera vocación. Allí empezó a cantar música country con un grupo patrocinado por el ejército llamado Ramblin' Country. Después de terminar su servicio, Strait regresó a Texas y asistió a la Southwest Texas State University, ahora Texas State University, donde estudió agricultura, pero incluso mientras estudiaba, su amor por la música no hizo más que crecer. En 1975, se unió a una banda de country llamada Stony Ridge, que más tarde pasó a llamarse S and the Whole Band. Tocaron en pequeños bares y honky tonks de todo Texas, forjándose poco a poco una reputación por su sonido auténtico y arraigado en la música country tradicional. George Strait saltó a la fama en 1981, cuando firmó un contrato con MCA Records y lanzó su primer sencillo, Unwound. La canción se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número 6 en la lista Billboard Hot Country Songs. Ese mismo año publicó su álbum de debut, Straight Country, que mostraba su estilo neotradicionalista en un momento en que la música country se inclinaba más por las influencias pop. El sonido limpio y directo de Strait, con guitarras de acero, violines y letras sinceras, caló en el público ávido del sonido country clásico. No llevaba trajes relucientes ni buscaba el atractivo de los crossover. Era auténtico, y esa autenticidad se convirtió en su seña de identidad. Durante la década siguiente, Strait consolidaría su estatus de potencia de la música country. Álbumes como Straight from the Heart, 1982, Right or Wrong, 1983, y Does Fort Worth Ever Cross Your Mind, 1984, produjeron una serie de éxitos en las listas de ventas, como Amarillo Bay Morning, The Chair y Oceanfront Property. No se trataba solo de éxitos radiofónicos, se convirtieron en himnos, historias musicadas que captaban la complejidad del amor, el desamor, la nostalgia y la vida en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Su capacidad para transmitir emociones profundas con sutileza le diferenciaba de los demás. A diferencia de los artistas que recurrían a la teatralidad o a la gimnasia vocal, Strait cantaba con moderación y elegancia. Su voz no era llamativa, pero sí inolvidable. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Strait llegó a ser conocido como el rey del country, y no solo por su éxito comercial. Era un símbolo de coherencia en una industria que a menudo cambiaba con los vientos de la cultura pop. Strait nunca se alejó mucho de las raíces del country tradicional y, sin embargo, consiguió seguir siendo relevante cada año que pasaba. Sus álbumes copaban las listas de éxitos, sus giras llenaban estadios y su reputación de artista auténtico y con los pies en la tierra no hacía más que crecer. Éxitos como Across My Heart, Check Yes or No, Carrying Your Love With Me y Run se convirtieron en clásicos del género, cada uno de ellos capturando una faceta diferente de la magia narrativa de Strait. Pero el impacto de Strait no se limitó a su música, también ayudó a allanar el camino para el resurgimiento del country tradicional en el gran público, influyendo en una nueva generación de artistas que vieron en él un modelo de éxito sin concesiones. Músicos como Alan Jackson,
Randy Travis y, más tarde, Chris Stapleton y Corey Johnson han reconocido la influencia de Stratt, citando su estilo, su ética de trabajo y su integridad como guía en la industria. Stratt también incursionó con éxito en el mundo de la interpretación, protagonizando la película de 1992 Pure Country. Aunque la película recibió críticas desiguales, su banda sonora se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de su carrera. Canciones como Across My Heart y Heartland ayudaron a introducir a Stratt en un público más amplio y consolidaron su atractivo crossover sin sacrificar sus raíces country. Fue otro ejemplo de cómo Stratt hacía las cosas a su manera, sin prisas, sin seguir las tendencias, simplemente haciendo lo que mejor sabía hacer. La implacable privacidad de George Strait, la tragedia de su hija y su negativa a hablar suscitaron una silenciosa polémica. Aunque la carrera de George Strait se ha caracterizado a menudo por una coherencia inquebrantable y la gracia de un hombre que parecía ajeno a la agitación que suele rodear la vida de los famosos, la verdad es más compleja. Mientras el rey de la música country construía su imperio a base de baladas sentidas y valores tradicionales, también se enfrentaba a desafíos privados, pérdidas difíciles y críticas sutiles que añadían dimensión a una imagen por lo demás excelente. Aunque rara vez fue objeto de escándalos en la prensa sensacionalista o de titulares dramáticos, los trasfondos de la vida de Stratt revelan las cargas silenciosas que soportó y las decisiones que algunos vieron con perspectivas contradictorias. Para muchos fans, era el silencio de Stratt lo que a menudo planteaba interrogantes. Hombre que protegía ferozmente su vida privada, rara vez se sinceraba en las entrevistas, evitaba los temas personales y mantenía un aire de distancia con la prensa. Aunque esta reticencia se consideraba a menudo admirable, un refrescante contraste con la naturaleza hiperexpuesta de la celebridad moderna. Algunos críticos y observadores la interpretaron como frialdad o distanciamiento emocional. A diferencia de otras estrellas que compartían abiertamente sus luchas personales, la decisión de Stratt de permanecer estoico en público dejó a muchos especulando sobre lo que realmente ocurría tras su tranquilo exterior. Uno de los momentos más dolorosos y decisivos de la vida de Stratt se produjo en 1986, cuando su hija Jennifer, de 13 años, murió trágicamente en un accidente de coche. La pérdida le devastó a él y a su familia, y marcó un punto de inflexión en su forma de ver la fama y la intimidad. Tras la muerte de su hija, Stratt se cerró en banda a hablar de sus asuntos personales con los medios de comunicación. Las entrevistas empezaron a ser escasas y, cuando se producían, las preguntas sobre su familia estaban estrictamente prohibidas, aunque comprensible desde un punto de vista humano. Este muro de silencio chocaba a veces con el deseo de transparencia de los medios y el público. Durante años, algunos miembros de la industria se preguntaron si la reserva emocional de Stratt era un mecanismo de defensa o una estrategia deliberada para controlar su imagen. Esa misma contención influyó en la forma en que Stratt navegó por las corrientes cambiantes de la música country. Mientras artistas como Garth Brooks y Shania Twain adoptaban estilos más teatrales que mezclaban elementos pop y rock, Stratt seguía firmemente arraigado a los sonidos tradicionales. Esta inquebrantable dedicación al country neotradicional le convirtió en un héroe para los puristas, pero también suscitó las críticas de quienes creían que se resistía a innovar. Algunos miembros de la industria sugirieron que la influencia de Stratt contribuyó a crear un trasfondo conservador en el country mainstream, que daba prioridad a una visión específica de la autenticidad que excluía una experimentación más amplia o la diversificación del sonido. La cuestión de la inclusión complica aún más su legado. La música y la imagen pública de Stratt siempre han reflejado un cierto tipo de americana de la vieja escuela, vida de rancho, rodeos y masculinidad directa. Aunque no era abiertamente político ni polémico, su obra no abordaba activamente temas de diversidad, inclusión o cuestiones sociales. En una época en la que la música se cruza cada vez más con el activismo y el comentario cultural, algunos vieron el silencio de Stratt como una oportunidad perdida. Los críticos argumentaron que su condición de líder del género le otorgaba una plataforma que podría haber utilizado para elevar las voces marginadas en la música country, especialmente cuando las cuestiones de raza, igualdad de género y representación LGBTQI empezaron a ocupar un lugar central. También hubo rumores de fondo sobre la actitud distante de Stratt con los fans y los medios de comunicación. Aunque era conocido por su comportamiento respetuoso y profesional, no se le consideraba la celebridad más accesible, a diferencia de algunos de sus colegas, a los que les gustaba conocer y saludar a sus fans. Stratt era conocido por mantener una distancia notable. Algunos aficionados especulaban sobre si su humildad rayaba en el aislamiento, mientras que otros admiraban su negativa a dejarse consumir por la fama.
En cualquier caso, contribuía a crear una mística que le hacía fascinante y, a veces, inescrutable. En los últimos años de su carrera, surgió cierta tensión en torno al limitado comentario político de Strat, o a la falta del mismo. A diferencia de otras estrellas del country que se pronunciaron sobre temas candentes, Strat se mantuvo notablemente apolítico en público. Algunos le elogiaron por mantenerse al margen de la contienda, mientras que otros le criticaron por no utilizar su considerable influencia para pronunciarse sobre asuntos que afectaban a sus seguidores y al país en general. Su neutralidad, aunque en consonancia con su tranquila dignidad, fue vista por los críticos como una especie de pasividad en momentos en que cada vez se exige más a las figuras públicas que tomen partido. Otro problema relacionado con la imagen de Strat procedía de la propia industria que lo adoraba. Cuando la música country empezó a reconocer la falta de representación de las mujeres y los artistas de color, surgieron debates sobre cómo los guardianes tradicionales del género, de los que Strat era considerado una figura simbólica, contribuían a configurar un paisaje musical exclusivo. Aunque no hay pruebas de que Strat se resistiera activamente al cambio o la diversidad en el género, algunos observadores señalaron su influencia y éxito como parte de un patrón más amplio que mantuvo el carril del country mainstream relativamente estrecho durante décadas. La imagen pública extremadamente controlada de Strat también dio lugar a especulaciones ocasionales sobre lo que podría estar ocultando. En una época en la que cada vez se valora más la transparencia, la ausencia de defectos o dramas visibles hizo que algunos se preguntaran si había más debajo de la superficie de lo que los fans llegaban a ver. Aunque nunca surgieron grandes escándalos, el propio misterio se convirtió a veces en la controversia. A los ojos de los críticos, la falta de transparencia puede ser un problema en sí mismo, no porque oculte irregularidades, sino porque deja al público con un conocimiento parcial del hombre que hay detrás de la música, la fuerza oculta detrás de las 5 décadas de reinado de George Strait. Puede que Norma Strait no sea la que canta en estadios con entradas agotadas o encabeza las listas de éxitos de música country, pero su presencia silenciosa ha desempeñado un papel insustituible en la vida y la carrera de una de las figuras más emblemáticas de la música country, George Strait. Aunque George ha sido a menudo la cara pública de su historia común, la influencia de Norma se extiende mucho más allá de las sombras, ofreciendo fuerza, estabilidad y autenticidad a un hombre que se convertiría en el rey del country. Su viaje es un testimonio de lealtad, resistencia y el poder de una compañera inquebrantable entre bastidores de un mundo construido sobre la fama y la actuación. Norma Bass nació en Pearsall, Texas, y creció en la misma pequeña ciudad que George Strait. Fueron novios en el instituto, aunque su romance distó mucho de ser una línea recta. Tras una breve ruptura después de graduarse en el instituto, el destino les volvió a unir. George ha hablado poco pero con cariño de su relación, y una vez admitió en una entrevista que pedirle a Norma que se casara con él fue la mejor decisión de su vida. En diciembre de 1971 se casaron en México, consolidando una relación que duraría más de 5 décadas. La vida de Norma dio un giro radical cuando George se alistó en el ejército de Estados Unidos poco después de su boda. La pareja fue destinada a Hawái, donde George fue asignado a la 25ª División de Infantería. Durante ese tiempo, George empezó a tocar con una banda patrocinada por el ejército llamada Ramblin' Country, que sentó las primeras bases de su carrera musical. Norma estuvo allí desde el principio, apoyando sus sueños mientras se adaptaba a las exigencias de la vida militar y la maternidad. Su hija, Jennifer, nació en 1972 durante este periodo, profundizando su vínculo y compromiso mutuo. Cuando la carrera musical de George empezó a cobrar impulso a finales de los 70 y principios de los 80, Norma siguió siendo una presencia inquebrantable. Incluso cuando los focos se intensificaban, no buscaba el protagonismo y rara vez concedía entrevistas o hacía apariciones públicas, pero estaba constantemente presente en la vida personal de George, proporcionándole un fuerte anclaje emocional en medio del caos de la industria del entretenimiento. Amigos e informadores han señalado que Norma ejercía una influencia tranquilizadora sobre George, y que a menudo le ayudaba en momentos en los que las presiones de la fama podrían haberle abrumado. Norma también sirvió de caja de resonancia entre bastidores para las decisiones creativas de George, aunque nunca se implicó formalmente en la gestión de su carrera. Las personas cercanas a la pareja afirman que George la consultaba a menudo antes de tomar decisiones profesionales importantes. Su intuición, basada en un profundo conocimiento de quién era George como hombre y como artista, resultó inestimable a lo largo de los años. Uno de los problemas más persistentes a los que Norma se ha enfrentado a lo largo de su matrimonio es la lucha por mantener la privacidad.
La inmensa fama de George Strait atrajo naturalmente la atención de los medios, pero Norma ha optado siempre por mantenerse al margen. Esta preferencia por la intimidad ha chocado a veces con la curiosidad del público y los medios de comunicación, creando un delicado equilibrio difícil de mantener. El incesante interés de los medios de comunicación ha dado lugar en ocasiones a especulaciones invasivas sobre su vida personal y la dinámica de la familia Strait, especialmente en tiempos difíciles. Aunque el silencio de Norma ha sido una forma de protegerse a sí misma y a su familia, a veces se ha malinterpretado como distanciamiento o secretismo, alimentando los rumores en lugar de acallarlos. La trágica pérdida de su hija Jennifer en 1986 marcó un capítulo profundamente difícil para Norma y George. Su dolor era profundamente privado, pero inevitablemente atrajo la atención pública. Surgió cierta controversia sobre cuánto debía compartir públicamente la familia sobre la muerte de Jennifer. Norma, en particular, optó por vivir su duelo lejos de la mirada pública, lo que algunos consideraron digno, mientras que otros opinaron que dejaba a los fans y a los medios de comunicación adivinando. Este silencio alimentó una serie de historias especulativas, a veces inexactas, sobre el dolor privado de la familia y sus mecanismos de afrontamiento. La decisión de Norma de canalizar el dolor en obras benéficas a través de la Jennifer Strait Memorial Foundation fue ampliamente respetada, pero la tensión entre el interés público y el duelo privado siguió siendo un reto. Otra cuestión relacionada con Norma es la presión de vivir a la sombra de una superestrella. Mientras George Strait se convertía en una sensación mundial de la música country, la propia vida e identidad de Norma parecían a menudo eclipsadas. Rara vez buscó el reconocimiento público, pero algunos críticos y observadores han señalado lo difícil que debe ser equilibrar sus propias necesidades y deseos con las exigencias de ser una esposa comprensiva. En ocasiones, esta dinámica planteó preguntas sobre su papel más allá del arquetipo tradicional de roca de la familia. ¿Qué influencia tenía entre bastidores? ¿Cómo gestionaba sus propias ambiciones o retos personales al tiempo que apoyaba la carrera de George? Estas preguntas siguen en gran medida sin respuesta debido a su carácter privado, pero ponen de relieve la complejidad de ser la esposa de un famoso. También se ha debatido el papel de Norma en la gestión o influencia de las decisiones profesionales de George. Aunque no participaba formalmente en la gestión, se ha sugerido que era una confidente de confianza y una caja de resonancia. Sin embargo, en ocasiones esto ha suscitado controversia entre quienes consideraban que su aportación, aunque inestimable, podría haber limitado las opciones de George o creado tensiones con managers y agentes profesionales. Equilibrar el asesoramiento personal con los intereses empresariales suele ser complicado, y la influencia de Norma, aunque en general se consideraba positiva, no estaba exenta de críticas. El bajo perfil de Norma a veces ha dado lugar a malentendidos e ideas equivocadas. Por ejemplo, la decisión de la pareja de casarse en México en 1971 suscitó algunas especulaciones y rumores a lo largo de los años sobre por qué eligieron un destino para su boda y si estaba relacionado con motivos familiares o culturales. La verdad es más sencilla: querían una ceremonia privada, lejos de miradas indiscretas. No obstante, el secretismo que rodeó a la boda alimentó las habladurías, demostrando que incluso los momentos más privados pueden convertirse en pasto de la opinión pública. A lo largo de los años, Norma ha evitado las entrevistas públicas y las apariciones en los medios de comunicación, lo que a veces ha sido criticado por distante, aunque muchos fans y amigos lo consideran una elección consciente y admirable para proteger el bienestar de su familia. Esta decisión de no comprometerse con los medios significa que cuando surgen controversias o rumores, a menudo hay poca o ninguna respuesta por su parte, lo que puede llevar a un vacío de información. Norma también se ha enfrentado al reto de mantener a su familia durante periodos de intenso escrutinio público, especialmente cuando la carrera de George Strait alcanzó la categoría de legendaria. Las constantes giras, grabaciones y ceremonias de entrega de premios pusieron a prueba la vida familiar, y el papel de Norma como madre y esposa supuso gestionar no solo la imagen pública de su marido, sino también el impacto personal de un estilo de vida tan exigente. Equilibrar todo esto con sus propias necesidades ha sido una lucha silenciosa, de la que rara vez se habla abiertamente, pero que se siente profundamente. Otro punto de discusión ha sido la relación de Norma con su hijo, George Babe Strait Jr., que eligió un camino diferente como competidor de rodeo y más tarde como compositor. Apoyar a un hijo con una carrera pública de alto perfil pero diferente presentaba sus propios retos. Norma ha sido elogiada por su presencia constante y su aliento,
pero algunos especulan sobre las presiones dentro de la familia para estar a la altura del legado Strait y cómo eso podría afectar a la dinámica familiar. De novios de pueblo a la pareja más sólida de la música country, la relación de George Strait y Norma Strait es una extraordinaria historia de amor duradero, compañerismo y respeto mutuo que ha durado más de 5 décadas. Su andadura comenzó como novios en el instituto de la pequeña localidad de Pearsall, Texas, un humilde comienzo que sentó las bases de un vínculo para toda la vida. Cuando se conocieron en la adolescencia, pronto establecieron una conexión que les llevaría a través de los muchos altibajos que la vida y la fama les depararían. Sus primeros años juntos estuvieron marcados por el típico romance juvenil, pero también por un profundo compromiso que ni el tiempo ni las circunstancias lograron doblegar. En diciembre de 1971 se casaron en una discreta ceremonia en México, una decisión que simbolizaba su deseo de mantener su unión privada e íntima, lejos de la mirada pública. Esta temprana elección reflejaba la preferencia de Norma por mantenerse alejada de los focos, apoyando la floreciente carrera de George entre bastidores en lugar de buscar la fama para sí misma. Este equilibrio les ayudó a sortear las complejidades de la vida de los famosos sin perder de vista sus valores familiares. Su hijo, George Babe Strait Jr., nacido en 1981, también se benefició de este entorno enriquecedor, ya que creció con unos padres que daban prioridad a la cohesión familiar por encima de todo. La implicación de Norma en la vida de Babe, sobre todo cuando se dedicó al rodeo y a componer canciones, demostró aún más el carácter unido de la familia. La profundidad de su relación fue puesta a prueba por la tragedia, sobre todo, la pérdida de su hija, Jennifer, en 1986. Este devastador suceso podría haber roto sus lazos, pero en lugar de eso, los unió aún más. Se apoyaron el uno en el otro para fortalecerse y crearon la Jennifer Strait Memorial Foundation en su honor, canalizando su dolor en una significativa labor benéfica. La capacidad de Norma para afrontar una pérdida tan profunda en privado, pero de forma constructiva, puso de manifiesto su resistencia y los sólidos cimientos sobre los que se construyó su matrimonio. A pesar de este dolor, su matrimonio perduró, mostrando un nivel de compromiso tan poco común como inspirador. La ralentización de las giras de George Strait provocó enfrentamientos sobre su estilo de vida con su esposa Norma, tras los primeros años de su relación, incluido el breve periodo de separación. George y Norma Strait han permanecido firmemente comprometidos el uno con el otro a lo largo de las décadas. Su duradero vínculo es un testimonio de la fortaleza y resistencia que muchas parejas aspiran a alcanzar. Aunque su matrimonio ha sido extraordinariamente sólido, no ha estado exento de altibajos naturales, especialmente a medida que atravesaban nuevas etapas de la vida en común. Como cualquier pareja de larga duración, los Strait se enfrentan a los retos que plantean las circunstancias cambiantes, la evolución de las necesidades personales y el cambio de prioridades con el paso del tiempo. Recientemente, la decisión de George de ralentizar su extensa carrera de giras ha introducido nuevas dinámicas en su relación, reflejando los continuos ajustes a los que se enfrentan incluso las parejas duraderas a medida que envejecen y cambian sus prioridades. La decisión de George de reducir las exigencias de las giras tras toda una vida en la carretera es comprensible e incluso esperada. Hacer giras durante décadas, entretener a millones de fans y mantener el nivel de energía necesario para las actuaciones en directo es un estilo de vida agotador que pasa factura física, mental y emocionalmente. Para un artista que ha pasado la mayor parte de su vida adulta en la carretera, la decisión de bajar el ritmo ofrece a George la oportunidad de centrarse más en su tiempo personal, su familia y quizá en actividades más tranquilas y privadas. Esta etapa de su vida y su carrera consiste en saborear los frutos de su éxito y pasar más tiempo de calidad en casa, sobre todo en su gran rancho de Texas, un lugar donde puede relajarse y reponer fuerzas lejos de las constantes exigencias de la fama. Norma, sin embargo, ha expresado una perspectiva diferente sobre esta transición de estilo de vida. Mientras George disfruta de la calma y la soledad que ofrece su rancho de 2.000 metros cuadrados, Norma opina que el lugar está demasiado aislado para su gusto. Después de haber vivido gran parte de su vida en o cerca de comunidades bulliciosas, Norma valora los aspectos sociales de la vida que vienen con vivir en o cerca de una ciudad más grande, la posibilidad de relacionarse con amigos, asistir a actos sociales y disfrutar de actividades como salir a comer o participar en la vida de la comunidad. Estas interacciones sociales le ofrecen una sensación de conexión y vitalidad que podría ser más difícil de mantener en un entorno más remoto. Esta diferencia de preferencias es habitual en muchas relaciones.
sobre todo cuando uno de los cónyuges ha llevado una vida muy social y llena de viajes y el otro prefiere la paz y la tranquilidad. Reflexionando sobre estos cambios, George dijo una vez en una entrevista, después de todos estos años viajando, es hora de bajar un poco el ritmo y disfrutar de las cosas más sencillas. Norma ha sido mi roca en todo momento, y ahora se trata de asegurarnos de que ambos encontramos la felicidad en este nuevo capítulo. Norma se hizo eco de este sentimiento en un comentario público poco frecuente: me encanta nuestro rancho y la tranquilidad, pero a veces también echo de menos el bullicio de la ciudad. La oportunidad de estar con amigos y tener esa conexión social es algo que aún estamos descubriendo juntos. Esta divergencia no ha provocado problemas matrimoniales ni divorcios. De hecho, George y Norma siguen muy unidos y se apoyan mutuamente, pero ha creado lo que algunos podrían llamar un vadén en su por lo demás armonioso matrimonio. Estas tensiones naturales surgen del reto de equilibrar las necesidades individuales dentro de una vida compartida, algo que todas las parejas experimentan en un momento u otro. El deseo de George de un estilo de vida más pausado, centrado en el rancho,